Hay que imaginarse la escena. Año 1968. Plena revolución cultural, las universidades en ebullición y en medio de todo aparece un libro que intenta nada menos que explicarle la fe cristiana al mundo moderno. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia y las ideas que hay detrás de esa obra emblemática de Joseph Ratzinger, Introducción al cristianismo. Y para entenderlo bien, este va a ser nuestro plan de viaje. Primero, iremos a los orígenes, a ese ambiente tan caldeado de la Universidad de Tubinga. Después, veremos las ideas centrales del libro. Para terminar, analizando el impacto que ha tenido hasta hoy. Es que es imposible entender este libro sin viajar a ese momento, finales de los años 60, un ambiente intelectualmente muy cargado, muy rebelde, todo se estaba cuestionando. Fue una época de cambio total. Ratzinger llega a un centro teológico de primer nivel, justo cuando la cultura estaba girando del existencialismo hacia un marxismo muy potente. El ambiente era de auténtica ebullición. Y en ese escenario tenemos un choque de trenes intelectual. Por un lado, Ratzinger, que proponía dialogar con la historia y la razón, y por otro, su colega Hans Küng, con un enfoque muy diferente, que buscaba una reforma inspirándose sobre todo en el protestantismo liberal. Dos maneras totalmente opuestas de entender la teología. Y aquí viene la jugada maestra de Ratzinger. En vez de quedarse en un debate académico solo para especialistas, decidió abrir la conversación. Quería hablarle a todo el mundo, a estudiantes de cualquier carrera. ¿El resultado? Pues fue un fenómeno total. La gente empezó a acudir en masa, tanto que tuvieron que mover las conferencias al aula magna, el auditorio más grande que tenían, y aún así se llenaba hasta los topes. Vale, la pregunta es obvia. ¿Qué tenían esas charlas para atraer a tanta gente? La clave estaba en su forma de comunicar, que era totalmente innovadora para la época. Y ojo que lo más revelador quizás sea este testimonio de una estudiante protestante que estuvo allí. Destacaba que Ratzinger no iba al choque, no buscaba la polémica. Su estilo era el de un diálogo sereno, tranquilo, pero muy bien fundamentado en la historia y en las fuentes. Para conseguirlo, usaba historias que todo el mundo conocía, como este cuento, y le daba la vuelta. Venía a decir que la fe no es que se haya perdido o devaluado, sino que ese oro de lo divino se ha mezclado con las baratijas de nuestro día a día, con lo cotidiano. Y esta imagen es que es perfecta para entender el reto al que se enfrentaba. Como el payaso de Kierkegaard, el teólogo tenía que encontrar la manera de dar un mensaje urgente y verdadero en un mundo que a lo mejor solo veía el disfraz y no se tomaba en serio la advertencia. Este es, quizá, uno de los puntos centrales de todo el libro. Él defendía que no nos podemos quedar solo con la razón técnica, esa que sirve para medir, calcular y construir cosas. Proponía una razón ampliada. Una razón que se atreve a preguntar por el sentido de la vida, por las verdades que no se pueden pesar ni medir. Además, insistía en otra idea muy potente, que creer no es algo que uno hace solo, en aislado, es más bien como unirse a una gran sinfonía, una melodía que viene sonando a través de los siglos y en la que cada persona aporta su propia voz. Venga, pues vamos a meternos ya en el meollo de la cuestión, en el contenido del libro, para ver cómo va construyendo toda esta visión de la fe. La estructura que sigue es muy inteligente. En realidad, es un viaje guiado por el Credo de los Apóstoles, una de las fórmulas de fe más antiguas, usándolo como un mapa para explorar los grandes temas. Y aquí Ratzinger hace algo muy interesante. Une dos ideas de Dios que históricamente parecían separadas. Por un lado, el Dios de los filósofos, un principio abstracto. Y por otro, el Dios de la fe, un Dios personal que se mete en la historia y habla con la gente. El concepto clave para unir todo esto es el de logos, una palabra griega que significa razón, sentido, palabra. Para Ratzinger, en el origen de todo no está el caos, sino una razón con mayúsculas. Y lo revolucionario del cristianismo, dirá él, es que esa razón no es una idea, sino una persona, Jesucristo. Muy bien, y después de todo esto uno se pregunta, ¿qué queda hoy de este libro publicado hace ya más de 50 años? ¿Cuál es su verdadero legado? Pues es fundamental entender que este libro no es el punto y final de su pensamiento, ni mucho menos. Es más bien una obra bisagra, una primera gran síntesis que marcaría todo lo que vendría después. De hecho, él mismo, con una honestidad intelectual que no se ve todos los días, llegó a corregir públicamente algunas de las ideas de este libro años más tarde. Esto demuestra que su pensamiento estaba vivo, en evolución. Su gran obra definitiva llegaría mucho después, con su trilogía sobre Jesús de Nazaret. En el fondo, el libro nos deja con un contraste brutal entre dos maneras de ver la vida. Por un lado, la imagen de Sísifo, condenado a repetir un esfuerzo inútil para siempre, sin esperanza, y por otro, la historia de Cristo, que rompe ese ciclo sin sentido y abre la posibilidad de un futuro, de una esperanza real.
Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? El gran desafío que Ratzinger asumió en el 68, el de hacer que un mensaje milenario suene convincente hoy, sigue siendo seguramente la pregunta clave para la fe en nuestra propia época.